¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. La semana pasada hablamos de los últimos versículos del capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 3. Ya nosotros hemos repetido muchas veces, a veces repetimos mucho las cosas, pero la repetición es pedagógica, así se queda grabada mejor la información. Hemos hablado de esta iglesia de Corinto, en esta ciudad de Corinto, es iglesia enclavada en un lugar hostil al Evangelio, con mucho libertinaje, con muchas cosas muy desagradables, y es una iglesia que está pues en esta comunidad hostil, digo yo, al Evangelio. Sin embargo, Pablo estuvo 1 año y medio allí, Aquila y Priscila también, Apolos también estuvo allá, trabajando, y dejaron una iglesia creciente, una iglesia hermosa, que además, como nosotros vimos al principio, una iglesia que fue enriquecida en toda palabra y en toda ciencia, y además también una iglesia que tenía todos los dones. Maravillosa definición de una iglesia que está muy bien. Sin embargo, también vimos que esta iglesia que está enriquecida en toda palabra y en toda ciencia y que tiene todos los dones, también parece todos los problemas, muchos problemas. Ya los hemos enumerado varias veces. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, ha ido o está yendo hablando de cada problema, definiéndolo, enfrentándolo ante los corintios y dando respuesta, y por supuesto aconsejando, dando instrucciones de cómo combatir la problemática que está viviendo la iglesia, que se ha sumado a las corrientes del mundo en el que está viviendo, de tal manera que es una iglesia que le está costando mucho trabajo ser iglesia y que está combatiendo mucho contra los pecados que tiene, influencia seguramente de tanto sincretismo que había dentro de la iglesia por el mundo, la influencia del mundo. El primero de los problemas que enfrenta el apóstol Pablo y que está enfrentando en estos capítulos y sigue en este capítulo enfrentándolo es el tema de la unidad. Hay muchos, pero este es el primero que él define. Y ha dicho el apóstol Pablo, algunos dicen yo soy de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo. Habla acerca de este tema. Dice, tenemos que ser de un mismo parecer, tenemos que pensar igual, no puede estar Cristo dividido de ninguna manera. Esto está mal. Hay partidos dentro de la iglesia. Hay personas que están enarbolando una causa. Yo, Pablo, el misionero que fundó la iglesia, yo de Cefas porque es el de los primeros apóstoles de Jesucristo, yo de Apolos porque es un gran orador, no, otros muy espirituales, yo soy de Cristo, de nadie más. Y había unas grandes contiendas al respecto de este tema. Ya al final, ahora que estamos estudiando esto, desde la semana pasada, revisábamos cómo Pablo había distinguido dentro de la iglesia en realidad dos grupos de personas, el segundo grupo con dos subcategorías, pero ha hecho una definición de 4 tipos de personas. Habló del hombre natural, ¿no? El hombre natural, hemos dicho, ese es el hombre no cristiano, el no regenerado, el que no puede percibir las cosas del Espíritu porque no las puede discernir. Para él, las cosas del Espíritu son locura, porque no las puede discernir, simplemente no las entiende. El hombre natural dice, eso es una verdadera locura. Quiere encontrar razones lógicas, razones explicables, quizás científicas, de todo lo que está hablando quizá Apolos o Pablo o la iglesia, y son locura. Bueno, este tipo de personas también están dentro de la iglesia en Corinto. No solamente el hombre natural, que es el no regenerado, pero también el apóstol habla de que dentro de la iglesia está el hombre espiritual. Ese es el mejor, ese es el que nosotros somos. La iglesia tiene un montón de hombres y mujeres, desde luego, espirituales. Estos que pueden juzgar todas las cosas, pero que no pueden ser juzgados por nadie. Y que además tenemos la mente de Cristo. Eso dijo el apóstol. Pero dentro de estos espirituales, quizá hay 2 subcategorías. Uno es el que es espiritual, pero carnal, bebé. Es aquel que recién está entrando al Evangelio, que el Señor le ha llamado, que reconoce a Cristo como Salvador y Señor, que es un bebé. A este carnal bebé solamente se le puede dar comida que pueda digerir, leche, pues, no viandas.
Este carnal bebé es el recién convertido. No se le puede exigir mucho. Recién convertido, al siguiente domingo no le podemos decir, ¿cómo es que no diezmas? Si es tu responsabilidad espiritual, ni siquiera sabe lo que es eso. No se le puede decir, es que no sabes orar, pues enséñele. No hay manera, es inmaduro, pues. Es un espiritual carnal bebé. Pero viene la otra clasificación o subcategoría de los espirituales y es la más peligrosa. Es aquel que es espiritual, pero es carnal adulto, carnal viejo, decíamos la semana pasada. Que ha pasado toda su vida en la iglesia, que estaba allá en Corinto por muchos años y que era ya con muchos años creyente, espiritual por supuesto, es decir, regenerado, pero con conductas carnales. Y dice el apóstol Pablo, deberían de estar comiendo vianda, pero no son capaces, no eran ni lo son capaces todavía de comer esas grandes comidas suculentas de la palabra, todavía están con la leche. Estos carnales viejos, dice el apóstol, son aquellos que les gustan los celos, las contiendas, las disensiones. Decía el domingo pasado, les encanta pelear. Y donde puede haber una división, ahí le entran, porque es bueno, eso es divertido. Dice el apóstol, yo no los puedo tratar como espirituales, los tengo que tratar como a carnales, como a niños en Cristo, porque ustedes son problemáticos, muy problemáticos. Y había gente de muchos años dentro de la iglesia con estas características de creyentes ya, sí, desde luego cristianos espirituales, pero que no se les podía tratar como espirituales, sino como a carnales, como a bebés en Cristo, ¿no? Es decir, van creciendo y en realidad no crecen, están todavía en esta condición de niños, ¿no? Con conductas bastante deplorables, ¿no? Les dice, no sois carnales y andáis como hombre. Estos carnales viejos que eran expertos en todo el tema de los celos, las contiendas, las disensiones, todo este tipo de pecados dentro de la iglesia, ellos habían empezado a formar equipos y habían empezado a decir, ¿quiénes son de Apolos? ¿Quiénes de Pablo? Y empezaron a tener, enarbolar, digo yo, la bandera de una causa, ¿no? Yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos. Eran los que empezaban a hacer este tipo de cosas. Y el apóstol lo dice en el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Porque estaban queriendo arrimar a la gente a una causa, ¿no? Es decir, vénganse, el pastor Pablo es mejor. Otros, no, el pastor Apolos es mejor, predica mejor que Pablo. Y Pablo, los que eran partidarios de Pablo fundó la iglesia. Vénganse con nosotros, somos los pablistas, los que tenemos el arraigo dentro de la iglesia, y aquí estamos y nos conservamos bien. Y los Apolos eran, no, pero estamos en una nueva época. En fin, estos carnales espirituales viejos estaban en esta lucha de los celos, sembrando en una iglesia en la problemática, ¿no? Porque estaban en este tipo de divisiones. El apóstol sigue con este proceso de pensamiento. Y entonces va a llamar la atención a la iglesia para decirle a la iglesia lo que le tiene que decir en este tipo de dificultades, en este tipo de problemas que estaba generándose por los carnales viejos, que sí son espirituales, pero tenían conductas, por supuesto, carnales. Y les dice en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahora, hemos de notar que en el texto el apóstol no dice ¿quién es Pablo o quién es Apolos? Si la pregunta fuera ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Por supuesto que hay una larga lista de asuntos que ambos pudieron presumir, o que la gente pudiera ver en ellos grandes cualidades que pudieran distinguirse. Y si pudiese decir ¿quién es Pablo? Pero por favor, Pablo es un hombre que fue llamado por Dios en el camino a Damasco. Pablo ha padecido mucho por el evangelio. Pablo es el que predica el evangelio a los gentiles. Pablo fundó la iglesia. Pablo es el apóstol. Por supuesto, este es Pablo. Y se le puede crecer a Pablo y hacer que la iglesia crea de Pablo grandes cosas.
De Apolos, ¿qué se puede decir? Apolos es un hombre maravilloso, es un hombre sensible que además ha reconocido que ha tenido errores doctrinales y ha sido sensible al llamado de Aquila y de Priscila, seguro de Pablo también, respecto de enmendar algún asunto doctrinal. Y además, él es el que iba llevando el evangelio en Corinto, el que de alguna manera estaba regando, lo vamos a ver más adelante, y el que explicaba quién es Cristo. Y aquel Cristo que Pablo había predicado al principio, y él les enseñaba la doctrina de Cristo. Bueno, por supuesto, era un orador de primer mundo, maravilloso, seguro buen pastor para la iglesia de Corinto. Pero la pregunta no es ¿quién es Pablo o quién es Apolos? La pregunta del apóstol hacia los corintios es ¿qué es? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ahora, nosotros en nuestros días, si alguien nos pregunta ¿qué es fulano?, en nuestra mente de inmediato viene ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su actividad? De tal manera que yo le pregunto, hermano, ¿qué es fulano? Fulano es arquitecto. Está diciéndome su actividad. Aquel otro es doctor. ¿Qué es la hermana fulana? Doctora. ¿Qué es el hermano tal? Es pastor. ¿Qué es aquel? Es misionero. ¿Qué es? ¿Qué es? Y hablamos acerca de lo que hacen, a lo que se dedican. Que en todo caso, en el concepto y en el pensamiento de Pablo aquí en Corintios, es más importante distinguir lo que hacen a distinguir lo que son. Muy importante. No es tan importante lo que son como lo que hacen. Eso ya de entrada le da una enseñanza a la iglesia en Corinto. No es importante lo que son, quiénes son. Es importante lo que hacen. ¿A qué fueron llamados? Así que entonces Pablo pregunta a aquellos, específicamente a los carnales viejos, ¿qué pues es Pablo? Y él está hablando de sí mismo. ¿Qué pues o qué es Apolos? Desde luego es una pregunta retórica. Ahora, él da la respuesta y les dice, servidores, ambos, dice el 5, servidores por medio de los cuales habéis creído. A Pablo y a Apolos son servidores. Ahora, Pablo no dijo somos servidores, porque incluso para tratar de evitar que la gente los elevara a un nivel que no deberían de tener, él lo dice, somos servidores y de los mejores. No, dice son, hablando él entonces en tercera persona, son servidores. Ahora, ellos son servidores. Pablo reconoce que tienen una tarea como servidores. La tarea que tienen, según el pasaje que estamos leyendo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y nosotros sabemos que la gente no puede creer si no es a través de la palabra. Tienen que creer, pero es a través de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Está implicada la Escritura. La responsabilidad de estos dos servidores era presentar la Escritura, por medio de la cual, ellos presentando la Escritura, algunos creían en el Evangelio. Pero eran servidores, solamente servidores con esta tarea. La tarea del pastor aquí, en este contexto, es proclamar la palabra, pero no tiene que ser de ninguna manera exaltado el servidor, porque es servidor. Y el servidor sirve. Lo que hace un pastor, lo que hace un líder de una iglesia es servir y evitar por todos los medios ser exaltado. Pablo está diciendo, somos servidores. Solo servidores. Cuando el Señor estaba hablando de los yo soy en Juan, en el yo soy la vid, ustedes los pámpanos, dice en el capítulo 17, así también vosotros cuando hayáis, capítulo 17 de Lucas, cuando ya hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Fíjese que nosotros separados de Cristo, nada podemos hacer según lo que dice Juan. Y luego lo que dice el Señor en Lucas es que nosotros somos servidores o siervos inútiles. Apenas
lo que deberíamos estar haciendo, hacemos. Cuando un pastor, un misionero, un líder de la iglesia dice, yo apenas lo que estoy haciendo o lo que se me ha pedido hacer estoy haciendo y soy un siervo inútil, corre un gran riesgo. Porque entonces la iglesia diría, pues entonces ¿para qué lo tenemos? Y Pablo está diciendo, nosotros somos servidores. Y en esto está implicado solo servidores. Y no nos deben de poner en un lugar especial porque solo somos servidores. Por medio, dice el texto, de los cuales habéis creído. Y añade, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A cada uno el Señor le ha dado una tarea específica, concreta. A cada uno. Según los dones que el Señor repartió, a cada uno le ha dado una tarea distinta. Y para ampliar la información, el 6 dice, yo, Pablo, planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice él, yo planté, Apolos regó. Ahora, a cada uno, según el versículo 5 al final, se le concedió un don. El Señor les dio una tarea específica. A Pablo le tocó la tarea de plantar. Y toma esta metáfora pues de la agricultura. Pablo solo plantó. Por año y medio estuvo en medio de los corintios y estuvo enseñando el evangelio. Y se hizo la iglesia. Él plantó. Una vez que él plantó, se retiró. Y cuando él se retiró, llegó a Apolos y él regó. Y cuando hablamos de que él regó, él llegó pues a enseñar a la iglesia los rudimentos de la fe cristiana. Cualquiera de los que estuvieran ahí hubieran pensado qué importante fue la tarea de Pablo. Y gracias a Pablo, la iglesia creció y está como está. Otros dirían, perdónenme, pero no. Pablo vino, estuvo un año y medio y se fue. Apolos es el que ha estado aquí. Gracias a Apolos, la iglesia ha crecido como ha crecido. En nuestros días hay algo semejante, ¿no? Bueno, la iglesia ha crecido y creció mucho porque el pastor fulano de tal era excelente pastor y en su época la iglesia fue maravillosa. Esos eran pastores, no vaciladas. No, el otro pastor, el otro misionero. Y claro, ponemos atención a estas personas, pero Pablo le está diciendo a los corintios justo este problema. Son servidores. Están haciendo el papel que les tocó en el tiempo que les tocó. Y añade en este versículo maravilloso, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni Pablo puede colgarse ninguna medalla del crecimiento de la iglesia, ni Apolos puede decir por mí la iglesia creció. El crecimiento de la iglesia, la única razón por que la iglesia crezca es por la voluntad soberana de Dios. No es por la labor de ninguna persona. Solamente por la gracia, la misericordia de Dios, que las iglesias crecen. Y la iglesia estaba confundida y estaba diciendo, nosotros estamos con Pablo porque Pablo es el que hizo crecer a la iglesia, y nosotros con Apolos y nosotros con Cefas. Pero dice no, aquí el crecimiento lo ha dado Dios y solo Dios. Aquellos fueron servidores y más adelante les va a decir colaboradores, pero solo hicieron lo que debieron haber hecho, sin considerar ellos ni siquiera la posibilidad de que fueran exaltados por su trabajo. El crecimiento de aquella iglesia se debió solamente a la voluntad soberana de Dios. El crecimiento de Príncipe de Paz es exclusivamente por la soberana voluntad de nuestro Dios. Ningún hombre,
ningún grupo, ninguna organización se puede atribuir el crecimiento de la iglesia. Es por la gracia de aquel que da el crecimiento, de la nuestra y de cualquiera. Solo por Dios es que la iglesia crece, y solo por Él, y solo a Él la gloria. Y entonces, Pablo y Apolos, Pablo hablando a la iglesia en Corinto les dice, pues así que ni el que planta, porque él dijo, yo planté, ni el que planta es algo, así es que quiten sus ojos de mí, ni el que riega es algo, es decir, quiten los ojos en Apolos porque él es el que regó, quiten los ojos de ellos, yo no soy nada, Apolos es nada, simples servidores. Ni el que planta es algo, ni el que riega. No se debe poner, a la iglesia en Corintios, debían de dejarse de los pleitos, de los partidos, de quitar la mirada de aquellos que suponían que por causa de ellos había crecido la iglesia. Son nada, simples servidores. Nuestra iglesia lleva muchos pastores, muchos, y quién sabe cuántos falten. Son nada, nadie, simples servidores y colaboradores de Dios. Pero el crecimiento, que estemos hoy aquí, es por la gracia de Dios. Así que ni que el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Los hombres somos muy propensos a encontrar en nuestro trabajo resultados. Está bien. Eso viene del mundo también. El mundo afuera, en los trabajos, nos califican por los resultados, ¿no es cierto? Es decir, entramos a una empresa y los resultados son los que hablan por nosotros. Pero en la iglesia, si la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios, los resultados son de Dios, ¿cómo seremos evaluados nosotros? Por supuesto que seremos. Pero no seremos evaluados a partir de los resultados, sino a partir de la fidelidad. Porque Dios no pide de nosotros resultado, pero fidelidad. Hagan lo que tienen que hacer. Al que le tocó plantar, plante. Al que le tocó regar, riegue. Al que le tocó ser anciano, sea anciano. Al que le tocó ser diácono, séalo. Al que le tocó ser director del coro, hágalo. Y al que le tocó ser presidente de la sociedad, hágalo. Con fidelidad, con constancia. Esa fidelidad es la que va a ser atendida por el Señor. Pero en todos los casos, el crecimiento lo da Dios. No es cierto, amado hermano, que una iglesia muy, muy numerosa es la más espiritual. Y tampoco es cierto que la de menos asistencia es la menos espiritual. La iglesia verdadera es aquella que busca ser fiel a los preceptos de la palabra, entendiendo que los resultados, el crecimiento, lo da el Señor. Pero por supuesto, la fidelidad de la iglesia trae como resultado el crecimiento. Pero debemos entender que siempre el crecimiento lo da Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. En aquella iglesia seguro había tantos responsables de tantas cosas como en la iglesia moderna. En las iglesias modernas tenemos toda clase de liderazgo, ¿no es cierto? Hay un consistorio, hay una junta de diáconos, hay presidentes de las organizaciones, hay directores de coros, presidentes de las directivas, maestras, tenemos liderazgo para todo. Pero todos hermanos, todos ellos, todos los que conformamos el liderazgo de la iglesia tenemos algo en común. Somos servidores. Y ninguno es mayor que el otro.
Ninguno. El día en que alguno de ellos quiera ser mayor que el resto, no está entendiendo el precepto de que ni que el que planta es algo ni el que siembra. No está entendiendo el concepto de que tenemos que trabajar a partir de los dones que el Señor nos ha dado parejo para que la iglesia sea bendecida por el Señor. Y si Él quiere dar el resultado del crecimiento, que lo dé. Y si no, pues que no lo dé. Pero el anciano no es más que el diácono. El pastor no es más que el anciano ni el diácono. El pastor no es más que el presidente de alguna organización. Todos somos iguales, servidores de Cristo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Toda nuestra atención como iglesia tiene que estar puesta en Dios que da el crecimiento. Porque dice el texto, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y añade, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Somos iguales todos. Y todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y usted sabe, el Señor va a evaluar nuestro trabajo. Tuviste este don. Algunos piensan, pues yo no tengo ningún don. Además, pues en la iglesia hay una gran cantidad de personas que hacen las cosas que las hagan. Yo solamente vengo el domingo y estoy en la iglesia, termina el asunto y me voy a mi casa. Pero todos tienen un don. Todos. Alguno dirá, yo no tengo, pues es porque no quiere. Pero todo, si es creyente, es regenerado, tiene un don. Tiene que descubrirlo. Hay pasión por algo, ahí está su don quizá. Pero todos tienen un don. Y todos nosotros, delante del Señor al final del tiempo, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu don? Usted puede decir, pues ¿a poco tenía un don, Señor? También puede decirle, yo no hice mucho porque en la iglesia no me dejaron. Ya estaba todo hecho. No va a ser una buena excusa. Todos tenemos algo. Y todos, cada uno, estaremos ante el trono de justicia de Dios y seremos evaluados por el Señor. Desde luego, mi hermano, que nosotros no seremos evaluados para ver si nos vamos al infierno o al cielo. Seremos evaluados como regenerados y tendremos una corona cada uno de nosotros y nuestras obras serán pasadas como por fuego. Y más adelante, en este mismo capítulo, en el próximo sermón, Dios está hablando a través de Pablo diciendo justamente esto. Y en el versículo 13, por ejemplo, está diciendo ahí Pablo, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cada uno. Compareceremos en el tribunal de Cristo y recibiremos nuestra recompensa a partir de lo que nosotros hicimos por el don que el Señor nos dio. Pero le doy una noticia, no le vamos a recompensar mientras viva. Se recompensará en el tribunal de Cristo. Y si usted espera que su trabajo sea recompensado aquí, está muy equivocado. La recompensa será cuando vaya al tribunal de Cristo. Y si no está haciendo nada, y si es salvo, pues irá, pero de panzazo, ¿no? Porque dice el texto ahí en el versículo que dice, aunque así como por fuego, pero que mejor que podamos trabajar juntos como siervos, como servidores, no para que la iglesia crezca, sino para ser fiel al mandato de trabajar para su reino. Termina diciendo Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, hablando de él y de Apolos, somos solo
colaboradores. Servidores sí, colaboradores de Dios. Y los colaboradores hacen la voluntad de aquel con quien están colaborando. Solamente colaboradores, pero Él es el responsable. Solo servidores, pero Él es el amo. Nosotros solo somos colaboradores. No nos exalten, por favor. No nos pongan en un pedestal. No hagan partidos en medio de nosotros porque somos iguales. Somos los dos colaboradores. Y ustedes, iglesia, les dijo, son labranza, son edificio de Dios. Son edificio de Dios. Son labranza de Dios. Son edificio de Dios. Y cuando el edificio crece y la tierra da su fruto, esto es exclusivamente porque Dios lo permitió. Si la iglesia crece, y cuando ha crecido mucho, el resultado natural de una iglesia espiritual es dar la gloria al Señor, sin exaltar, sin enaltecer a ningún hombre, a ningún líder, porque todos son servidores y colaboradores de Dios. El pastor, su pastor, es servidor solamente, colaborador solamente, y no es más que ninguno de ustedes. Al contrario, debe ser menos que todos ustedes, porque somos siervos, servidores, colaboradores, y juntos, ustedes, todo el consistorio, todos los que conformamos la iglesia, debemos ser fieles en proclamar la palabra del Señor. Y si la voluntad de Dios es que la iglesia crezca, crecerá. Y si es que se quede como está, quedará como está. Pero juntos, en fiel servicio a aquel que nos llamó para trabajar en su obra. Y nosotros somos labranza y somos edificios, pero de Dios. Y Él dará el crecimiento conforme Él quiera, en el tiempo que Él quiera y de la manera que Él quiera. Pablo trata de corregir este problema de la unidad y finalmente les está diciendo: olvídense de mirar al hombre, son solo servidores. Lo más importante es que el crecimiento lo da Dios, porque ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y solo a Él la gloria y la honra. Oramos. Amoroso Dios, con toda humildad estamos frente a ti para decirte: en verdad, aquí no hay alguien mayor o menor. Todos estamos en la lucha. Todos somos parte de la iglesia militante. Todos debemos ser servidores, colaboradores tuyos. Tú determina. Nos has dado una tarea a cada uno, un don. La queremos hacer con fidelidad, entendiendo que todos haremos lo que nos corresponde con fidelidad. No para que la iglesia crezca, Dios, sino para obedecerte a ti. Queremos experimentar el gozo del deber cumplido, porque el crecimiento lo das tú y solamente tú. Cuando la iglesia crece, no permita, Señor, que haya soberbia y orgullo en nosotros y que pensemos por nuestra causa, sino déjanos ser humildes y pensar que tú has dado el crecimiento. En tu nombre, Señor, oramos, confiando en que tú vas moldeando la mente de nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén.
Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.